¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Extra, como todos los días, hasta las 8 de la noche, en un país que no dejan de suceder hechos que tienen que ver con la política, con la economía, con las relaciones internacionales, con la vida social de los argentinos, con la seguridad. Y uno se pregunta siempre, porque tenemos un presidente bastante singular, ¿cómo es el estado de Milei hasta ahora? ¿Sí? Después de haber pasado todo un día en el que hubo informaciones que, bueno, en un momento confundieron aquellas que tenían que ver con el registro del automotor. Cerramos nuestro programa nosotros diciendo de que se aumentaban algunos de los trámites. Y muy por la noche, casi a última hora de la noche, el ministro de Justicia dijo que no, que lo que se había dispuesto cesaba y se volvía a los precios anteriores. Pero este mediodía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio una noticia que seguramente provocó escozor en las prepagas y cierto alivio en mucha gente. Muchos militantes de Milei, la clase media, esa que Luis Caputo dijo que había agredido, a la que le había declarado la guerra el conjunto de las prepagas argentinas. Y de acuerdo con lo que se determinó por decreto, el gobierno retrotrajo, vamos a ver si es así, retrotrajo los precios de las prepagas al mes de diciembre, con un agregado, que había que devolverle el dinero que le habían pagado de más a aquellos afiliados a estas prestadoras. También a media tarde, esto lo vamos a charlar dentro de un rato nada más, no solo con Mariano, sino también con Ismael Bermúdez, un cronista, un periodista que usted sigue mucho en Clarín, que está dedicado a todos los temas, pero fundamentalmente a los temas previsionales, y seguramente de esto debe tener buena información. Pero casi por la tarde se recibió, o el presidente recibió esta noticia, y creo que esta cara es la del estado de ánimo del presidente hasta ahora. Veamos. Ahí está la tapa de la revista Time. ¿Sí? Esa no es la foto que me mostraron hoy. ¿Sí? A mí me la mostraron, Jimmy, ¿no está ahí? Con la banda presidencial. Sí, sí, exacto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. No es esa. La que me mostraron hoy no es esa. No sé, ahora sí estoy confundido. Si la tapa es con esa cara de enojo o la trucaron, no sé quién. ¿Esta es la que subió él a Twitter? Ah, esta es la que subió él a Twitter. ¿Por qué no me pones la original? La de la tapa de la revista Time, que se lo muestra a él con la banda presidencial y con una cara de satisfacción, de otro tiempo, de otro momento. Él, por supuesto, que está acostumbrado a este gesto, que es... Él copió este gesto de un actor de una película que le encanta a Milei, que es La Naranja Mecánica. Total. Entonces, cada vez que se saca una foto, eleva sus pulgares, sea con Elon Musk, hasta con el presidente de los Estados Unidos, y pone ese gesto de alguien que a él lo sedujo en un momento determinado. Pero Time ha determinado, ¿sí? No sé si la Time de Argentina o la Time internacional, que Milei está entre las 10 personas, 100 personas más influyentes del mundo. Somos alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo, más o menos. Estar entre los 100 debe provocar, sin duda, a cualquiera le debe provocar una satisfacción. Mira, ¿no? Fernando, esto es muy interesante porque él lo retuitea con esa cara, que no es la cara de la revista. Claro, ¿no? ahí está, esta es la cara de la revista. Está el oficial. Está el oficial. Es la Time internacional, en realidad es la Time que se vende en América, pero hay una Time también en Europa que se vende con esta portada. ¿Y en Estados Unidos? No lo sé. Me dijeron que Estados Unidos tiene una Time especial. Sí. Por el tema, bueno, no lo sé, pero lo que más centrada en los problemas norteamericanos. Creo. O de Estados Unidos. Es extraño. Sería muy extraño que en Estados Unidos la Time, que es la original norteamericana, saquen una tapa a Milei. A Milei. Sería extraño, no lo sé, pero... Sí, podría, por ahí un subtítulo. Hay un subtítulo. Aún así, que la Time internacional, se podría decir, haga esto, que no, yo no recuerdo otro argentino que haya sido una tapa del Time internacional. Sí, rápidamente no me aparece. Yo no me acuerdo. Hoy estuvimos chequeando. Menem en una época generó algún tipo de sorpresa por su patilla, de seducción, pero no en este rango. Lo que sí hay que remarcar, que lo hemos dicho en este programa, esto es lo que
Si a Milei hay algo que le interese más que la economía, es ser reconocido de esta manera. Es este protagonismo. Alguien que fue su socio, alguien que fue su socio, no recuerdo el apellido ahora, el economista que estuvo con nosotros, nos contaba aquí en el programa que uno de los ejes de la vida de Milei, el que lo conocía tanto, que fueron amigos íntimos, además de ser creo que socios, de haber escrito creo, 3 o 4 libros juntos, que una de las cosas que más codicia Milei es tener este tipo de reconocimientos, claro, que es feliz con este tipo de Él hace lo que hace muchas veces, y esto es la gente que del círculo más íntimo de él, que remarcan que él se puso como un objetivo personal. Dice, no me importa inmolarme en la Argentina, yo no quiero salir después a caminar que la gente me aplauda en la Argentina. Sí quiero ser un referente mundial. Él sabe que viene a hacer un trabajo sucio, él inclusive recuerda otros presidentes o líderes argentinos que tuvieron que hacer trabajos sucios y que después de los años o de las décadas fueron reconocidos. Lo que sí quiero es encabezar lo que yo estudié y me preparé toda la vida, que es la escuela austríaca, las convenciones de la centro, la derecha en el mundo, que él va constantemente, va a Miami, va a Europa, y además también teniendo en cuenta, él quiere ser referente, quiere ser como recordado la persona que puso a lo que son los libertarios puros, como él dice, de pura cepa, en el mundo. Y esto lo está logrando. No estaría así mucho logrando, y después vamos a hablar muchas cosas, Fer, el tema de la ley de bases, que como vos habías acá adelantado, otra vez se demora. Se demora. Y que es una pregunta. Tengo un mensaje de alguien que en este momento está trabajando muy forzadamente, tratando de conseguir juntar los votos. Entonces le digo a ese alguien, hola, ¿cómo estás? Buen día. Solo para saber cómo le fue a Franco con los gobernadores. ¿Y cómo ves la ley? ¿Sale? Y él me pone, tengo más fe. Alguien que está peleando para que salga la ley. Sí, está peleando mucho para conseguir los votos. Bueno, esta semana no va a pasar. Tengo más fe es casi entregarse al destino divino que a los hombres de la tierra, la ¿no? Fuerza de Dios, ¿no? Sí, claro, cielo, sí, ¿no? Tengo más fe. Ser de luz, ¿no? Sí, es un mensaje esperanzador, sabiendo que se le han planteado una serie de problemas a la Libertad de Avance. Hoy vamos a tener aquí a Francisco Paoltroni, al senador nacional, que es bastante crítico dentro de la Libertad Avanza, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero que es una figura principal porque terminó enfrentándose hasta con el propio Milei y con la propia Vicky Villarruel, la vicepresidenta de la República. ¿Que votar al hijo? Sí, exacto. Bueno, además, ¿no? Vamos a tener una versión de cómo están los hechos, de cómo están las situaciones, de cómo se plantean las cuestiones. No, lo que te remarcaba es esto, más allá de que no va a ser, probablemente, no va a ser votada este mes. Probablemente recién... ¿Te acordás que te dije yo que para mayo? Recién en mayo, es lo que... Hay mucho que discutir. Recién acabo de llegar de alguien que está ahí también, no con mensaje, pero me decía por teléfono. Y hay una cosa, Fernando, este gobierno lleva 4 meses, estamos a 16 hoy, 17, sí, ¿no? Lleva 4 meses y 7 días, o sea, 4 meses y una semana. ¿Estamos de acuerdo? Lleva 4 meses y una semana. ¿Sabes cuántas leyes aprobó este gobierno? Ninguna, claro. No tiene leyes. Las dos sesiones, senados y diputados, en unas perdieron en el Senado y en otras se retiró el proyecto cuando vean que iban camino a... No tiene una ley, no tiene un proyecto del gobierno que haya mandado y que haya sido aprobado. No sé quién tiene la culpa, pero evidentemente ahí yo discuto como mucho. Empezó el gobierno, está gestionando. ¿Esta gestión? Bien, vamos a hablar con alguien que es compañero tuyo de trabajo, Ismael Bermúdez, un hombre muy reconocido, redactor del diario Clarín, a partir de una noticia que al mediodía nos conmovió a todos, porque si bien se venía anunciando que el gobierno iba a tomar medidas contra las prepagas y se hablaba de una cautelar y de una presentación ante la justicia, directamente apareció el vocero presidencial y dijo van a tener que retrotraer los precios a diciembre y le van a tener que devolver el dinero a los afiliados de esas prestadoras. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, acá estamos con Mariano, que lo conocés mucho, Mariano Roa. Sí.
quería preguntarte, esto que dice el gobierno, que lo ha determinado creo que por un decreto, ¿tiene valor jurídico? ¿Es así? ¿Tienen que retrotraer? ¿Tienen que devolverle el dinero a los afiliados? Bueno, vayamos por parte. Lo que dice el gobierno es que hubo un aumento de las cuotas de las prepagas muy por arriba de la inflación. Y ellos calculan que en promedio las cuotas de las prepagas aumentaron en 4 meses un 151%, cuando la inflación en los primeros 4 meses, abril, va a estar en el orden del 66%. Entonces lo que dice el gobierno es que tienen que llevar el valor de la cuota al nivel de diciembre y sumarle la inflación del periodo. O sea, en lugar de sumarle 151%, le tienen que sumar solamente ese 67% de inflación. Entonces, en promedio, en principio, para estos valores, implicaría una rebaja del 33% en el valor de la cuota. Ahora, esto es en promedio. Si una prepaga aumentó mucho más, como solamente puede aumentar por la inflación del periodo, que es este 66%, lógicamente en ese caso la reducción del valor de la cuota sería superior. Ismael, pero sí. Sí, justo te quería parar ahí, porque la información, justo ahora estoy viendo, yo no sabía, muchos remarcaban que, ¿por qué el gobierno, que después te lo podemos preguntar, hace eje en Velocopit, ¿no? Que ayer tuvo que renunciar, o antes de ayer tuvo que renunciar, obviamente, la entidad que reúne a las principales empresas que brindan el servicio de medicina prepaga? Porque el gobierno apunta a 7 empresas o 7 medicinas prepagas que estarían en el aumento ese superior a lo que es desproporcionado. Efectivamente, que son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, el Medife, el Swiss Medical, obviamente Velocopit, el Omint y OSDE. Esto es así, son 7 empresas de cuántas, porque son como unas 20 y pico las que están. Claro, pero pasa lo siguiente, la interpretación que hace el gobierno es que estas empresas se habrían cartelizado. ¿Qué significa cartelizado? Es que se pusieron que se pusieron de acuerdo para aumentar las cuotas más o menos en los mismos porcentajes. ¿Y es cierto eso, Ismael? Bueno, las evidencias que hay tienen que ver con el hecho de que la semana pasada la Superintendencia de Salud le dijo a todas las prepagas: nos tienen que mandar los planes, los aumentos, etcétera, para que nosotros chequeemos. Hasta la semana pasada las empresas no tenían que hacer eso. ¿Por qué? Porque el gobierno, apenas asumió el gobierno de Milei, dijo: señores, no tienen que informar nada, hay libertad de precio, hagan lo que quieran, se terminó. Resoluciones anteriores y viejas donde se decía que cada tanto tenían que informar a la superintendencia, esas fueron derogadas, es decir, existió una especie de libre juego. Y entonces, bueno, aparentemente el gobierno tiene evidencias que en esas prepagas que están nucleadas en una cámara que era la que estaba presidida por Velocopit, se pusieron más o menos de acuerdo. Esto no significa que las otras prepagas hayan aumentado menos. Claro. Es muy probable que hayan aumentado igual o más, pero no tendría en principio el gobierno evidencias que actuaron de manera cartelizada. Ismael, hubo un agregado de Adorni en el que él dice que las empresas prepagas tienen que devolverle a la gente, a sus afiliados, el dinero. ¿Cómo debe entenderse esa cuestión? No, eso hay que aclararlo bien, porque si uno lee bien el comunicado dice: no estamos facultados para obligar a las prepagas a devolver lo que cobraron de más en función de este nuevo esquema. Pero, dice, vamos a ir a la justicia con un amparo para que la justicia determine si las prepagas tienen que devolver o no el dinero. Eso está en el comunicado, etcétera. Por lo tanto, respecto de devolver lo que cobraron de más en función del índice de inflación durante estos meses, está dependiendo
efectivamente de lo que resuelva la justicia y luego cómo se va a devolver. Porque no es que quizá... Claro. En 24 cuotas, me decía hoy, alguien ahí, Fernando, me decía, se va a devolver. ¿Qué van a hacer las prepagas? Van a devolver en 24 cuotas, sin interés, ¿no? Y además también van a empezar a prorratear, lo que ya hacen, bicicletear a los profesionales, que es lo que hacen, ¿no? Bueno, ahí viene, los profesionales es otro problema. Claro. Te explico por qué. Bueno, primero, ¿cómo se va a devolver? Si va a ser en 24 cuotas, 12 cuotas, etcétera? No lo sabemos porque no tenemos todavía la resolución y estamos dependiendo de la justicia. Se espera que la justicia diga, si tenés que devolver, que te diga cómo te tienen que devolver. Ismael, déjame interrumpirte un segundo. Perdona la falta de consideración. Ante este comunicado y esta determinación del gobierno, yo traté de comunicarme con allegados y dueños de las prepagas y están en silencio. ¿Reaccionaron? Mirá, el tema es lo siguiente. Yo hablé con algunas y me dice, cuando les pregunté, me dice, nos enteramos por TV. Claro. Es decir, entonces cuando me dice, y queremos esperar ver el decreto, queremos esperar ver la reglamentación porque no sabemos nada. Después, 2 o 3 horas después, salió este comunicado un poquito más ampliado del gobierno. Volví a hablar con ellos y ¿qué es lo que me dicen? Mira, estamos hablando con nuestros abogados para que nos digan qué podemos hacer o no hacer. O sea, el silencio tiene que ver con el hecho de que los agarró, se puede decir, de sorpresa, no esperaban una medida así, y bueno, y entonces tampoco quieren hablar, viste, esto como cuando hay un detenido y dice, puede no declarar en su contra. Ahora, ¿ellos tenían previsto un aumento para este mes? Sí. Bueno, el gobierno prácticamente le dijo que podían aumentar como querían y tenían aumentos mensuales. Obvio. ¿Y vos creés que lo van a aplicar el aumento de este mes? Bueno, no, porque ahora las nuevas reglas de juego son estas que acabo de mencionar yo. En abril tienen que tomar el valor de diciembre y aplicarle el 66%, y si eso da más, tienen que bajar el valor de la cuota. Es así. Bien. Es decir, aquí las reglas de juego del partido cambiaron. Bien, si cuando vos... No pensemos con el esquema anterior porque si no nos confundimos. No, por eso estamos consultándote, porque vos tenés siempre toda la información. Vuelvo a preguntarte, cuando te dijeron en la segunda consulta los dueños de las prepagas, estamos consultando con nuestros abogados, ¿ellos pueden pedir un amparo ante este decreto del gobierno? Y lo que le digan los abogados, porque pasa lo siguiente, ustedes calculen, esto es una especulación mía, ¿eh? Sí. Argumentos que van a decir las prepagas. Miren, nosotros cobramos esta cuota, ¿está claro? Ese 151% promedio, démoslo por válido. ¿Qué hicimos con esa plata? Con esa plata pagamos a la clínica tal que está en nuestra cartilla de prestador. Le pagamos a los médicos, le pagamos al laboratorio, le pagamos a y todo lo demás, y nos quedó una diferencia. Pero el grueso de lo que le cobramos a la gente, en parte o en gran parte, van a decir ellos, lo trasladamos como honorarios o aranceles a las clínicas, sanatorio, laboratorio, profesionales que están en nuestra cartilla de servicios. Y entonces ellos van a poder ir ahora, esta es la pregunta, ellos van a poder ir al médico o a la clínica y decirle, ¿saben qué? Devuélvanos lo que le pagamos. Claro. Yo me pongo en mi... el despelote. Yo ante una respuesta de ese tipo por parte de las prepagas me pongo en mi ley malo y digo, pongan de la suya, muchachos, de la que ganaron durante tanto tiempo. Pero ustedes lo que tienen que hacer es retrotraer y devolver, ¿sí? Se lo dije muy claro, ¿sí? Bueno, pero también la prepaga... No, pero perdóname, también la prepaga le puede decir lo siguiente, disculpame. Vos dijiste que nosotros podíamos jugar a la pelota sin referí, metiendo los goles con la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿nosotros qué hicimos?
jugamos sin referí, metimos los goles con la mano, y entonces vos ahora venís y, o sea, es decir, el argumento de la prepaga va a ser: nosotros hicimos lo que el gobierno nos autorizó, no es que nosotros ilegalmente actuamos, nosotros actuamos en función de medidas legales tomadas por el gobierno. Si bien el gobierno... Ahora, otra cosa más, sí. ¿Esto puede ser un antecedente para otros sectores? Claro, claro. Esta cartelización es solo de las prepagas. Si es que hay cartelización, lo que yo remarco, eso lo debería, obviamente, en la justicia. Ellos lo que dicen que son 20 y pico. Hay, creo que 23 empresas que brindan este servicio. Las grandes, estas 7, me remarcan, Ismael, que estarían más o menos entre el 70 y el 80% del mercado. También es cierto que Milei... Hay una contradicción, porque si Milei firma el decreto, como nosotros dijimos, de autorizar de regular, ¿no? Que se regula todo, y que el mercado realmente dice: miren, yo te brindo este servicio, Ismael Bermúdez, y te cobro lo que quiero. Ahora, si vos no querés el servicio que yo te brindo, vas a otra empresa que es más barata, o inclusive vas al hospital público. La pregunta es esa. Cualquier juez, a mi juicio, no estoy poniéndome de ningún lado, estoy tratando de entender la situación. Te voy a decir, bueno, pero si el gobierno desreguló y es una empresa que tiene... y no se confirma la cartelización, porque eso es muy difícil de verificar. Tendrían que ser todas las empresas y las 20 y pico, y no esas 7 que remarca el gobierno, ¿se entiende? No, porque el gobierno, insisto, el gobierno dice 7 porque esas están en una entidad, en una cámara. En la que estaba Velocopit. Claro, donde dicen que ahí... supongo yo que el gobierno debe tener pruebas en la mano, porque ¿sabés qué pasa? No sé, supongo yo, porque si no se está tirando a la pileta sin agua. Sí, y así como, escúchame, y así como antes tomó una medida que resultó al final un fracaso y es el responsable de lo que pasó, si ahora toma en forma irresponsable otra medida, o sea, se tira a la pileta sin agua, también va a tener después las consecuencias si la justicia dice: ah, no, ¿sabe qué? Las prepagas tenían razón y hay que volver a dar marcha atrás. ¿Te imaginas? El despelote que tendría, pues sería fenomenal. Lo que sí, yo con esto, perdón, lo que quiero mostrar es el grado de improvisación. Está claro eso, está claro. Lo que sí es cierto, que a esta altura ya de la tarde-noche, las empresas y el gobierno debieron acercarse para dialogar, porque no es un tema menor. Es un tema tan delicado que en un momento determinado le hizo decir al ministro de Economía que las prepagas le habrían declarado la guerra a la clase media. Cuando estábamos esperando nosotros que los afiliados, la gente, reaccionara ante las medidas económicas del gobierno, quien reacciona es el propio gobierno, con el ministro de Economía a la cabeza. Y entonces dice: la verdad, ustedes están jugando en contra de, aquí me parece que una declaración política por parte del ministro de Economía, están jugando con nuestros votos, así que no puede ser. Y después tomaron las medidas en consecuencia, ¿no? Claro, no solo eso, Fer, porque también es cierto, y esto me sumo, porque veníamos de un gobierno que fue elegido atacando a los controles de precios, ¿no? Porque los controles de precios que hubo en otros gobiernos, que también fracasaron, no digo que no, pero veníamos con un gobierno diciendo: ¿vieron que eso no es lo que está bien, pero hacer? A mí me y ahora volvemos a los controles. Eso es historia. Sí. ¿Le puedo decir algo, Mariano? Sí. Con este nuevo esquema, el gobierno más o menos vuelve al esquema de Alberto Fernández. Es lo que quiero decir, exactamente. Ahora, ¿por qué motivo? No, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Porque antes de este gobierno, ¿cómo se ajustaban las cuotas? Claro. Según el índice de costo de salud que fijaba la Superintendencia de Salud. Exacto. Entonces decía, bueno, o el 90% del RIPTE, que eran los salarios. Y estaba ese tope de 2 millones, etc. Si vos ganabas más de cierta cifra, te aplicaban el índice de costo de salud. Si ganabas menos de cierta cifra, aplicaban el 90% del RIPTE, o sea, el 90% del salario. Y ahora están con un esquema, digo, parecido, porque el otro también era mensual. Claro. Era mensual. Ismael, vuelvo a insistir con mi pregunta.
porque yo no la tengo la respuesta, porque averigüé y no pude encontrar ni de parte del gobierno ni parte de las prepagas saber si en algún momento se van a sentar y van a tratar de unir ideas, encontrar acuerdos o no, o mostrarse en desacuerdo las partes y manifestárselos a la gente, que son un montón, que están afiliadas a estas prepagas, y aclararles la situación. No es un juego que yo aumento y yo te digo que no tenés que aumentar, y yo la verdad que hago oídos sordos y vos me declarás la guerra contra la clase media. No, en el medio hay un montón de afiliados, 4 millones de afiliados tienen las prepagas más o menos. No, un poco con los chicos, con el grupo familiar puede llegar a 6. A 6 millones. Bueno, en el medio hay 6 millones de habitantes de la Argentina que miran un partido de tenis. Ahora, cuando alguien debe sentarse en la cancha, el gobierno, que me parece tiene la mayor responsabilidad. Sí. Lo que pasó la semana pasada es que un grupo de clínicas, sanatorios, etcétera, le pidió al ministro de Economía una reunión. Cuando el ministro dijo, esto es un ataque, un golpe a la clase media, yo lo llamé y dijeron, no, nosotros no vamos a polemizar con el ministro a través de los medios de comunicación. Le hemos pedido una reunión al ministro para aclarar los tantos y nosotros vamos a llevarle nuestros cálculos, etcétera, etcétera. El ministro no les contestó, no los recibió. Y hoy se desayunaron al mediodía con este conjunto de medidas. Ahora, sucede lo siguiente, el gobierno también tiene un problema ahora. Porque si los convoca a una reunión, no puede dar marcha atrás a lo que firmó, porque si no sería, bueno, no voy a usar la expresión, que significaría... Claro. Ahora, yo les pregunto esto, Ismael y Fernando. Ahora lo que resolvió hoy a la mañana. No, sin duda, y no sería la primera vez. Margen de negociación... Perdón, sí. No, te decía, yo les pregunto esto. Me voy a poner del otro lado, ¿no? Y decir lo que la gente mediana, lo que este gobierno pregona y propone y toma medidas. Digo esto para entender en qué situación estamos y cómo, como decimos, estamos volviendo a lo que tenía Alberto Fernández, que no sé si estaba bien o mal, pero la gente pagaba menos. Esa es la verdad. Ahora, también es cierto, Ismael, te hago esta pregunta. Si yo soy multimillonario, cosa que me falta mucho, no vas a llegar tampoco. Si yo soy multimillonario y quiero que a mí me atiendan en un lugar que sea exclusivo y quiero que cuando entre tenga mármol y 4 médicos para mí solo y quiero pagar lo que quiero pagar y la empresa es así porque yo la quiero pagar, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque yo tengo que controlar y tarifar eso. Porque en el mundo, quiero esto, Ismael, corregime si no es así, lo extraño en Argentina es el sistema. Porque las más caras concentran a la mayor cantidad de gente, que es algo extraño. La más cara, que sería OSDE, ponerle y Swiss Medical, deberían ser exclusivos a gente de muy pudiente, que ellos cobren lo que quieran cobrar. También es cierto, pero Ismael... Escuchame, Mariano, sí. no. Espera, escucha. A ver. En primer lugar, todas las prepagas tienen diferentes planes. Vos, por ejemplo, el caso de OSDE, 210, 310, 410, 510, 610. ¿Está claro? Sí. Cierto. Bueno, no te atienden de la misma manera si estás en el 210 que si estás en el 410. Es una buena respuesta. Correcto. Una buena respuesta. La clínica, la cartilla de 210 tiene determinado sanatorio. La cartilla de 510 tiene otra cantidad de sanatorio. Sí. Los descuentos por los medicamentos cambian. La cobertura cambia. La lista de profesionales para atenderte cambia. Sí. Correcto. Claro. O sea, hay planes a la medida de cada segmento, etcétera. Si vos sos multimillonario, como decís que estás cerca de serlo, seguramente vas a elegir el plan más alto. No seguro, sé si sí. No llego no sé si en el diario a mí me dan otra cosa, no sé a vos, quizás vos tenés... Bueno, en el diario a mí me dan otra cosa. No, porque ahí hay un plan, lo que se llaman planes corporativos. Claro, es médico. Claro. Es distinto, esto lo sacamos de acá del análisis porque la empresa paga la cobertura médica, por eso lo saco de acá. Ismael, estamos hablando aquellos que derivan aportes o son afiliados voluntarios. Total. Bien, fuiste muy claro con respecto a este tema, te quiero llevar a otro por un minuto, aprovecho tu generosidad. El gobierno determinó un aumento por decreto de las jubilaciones. Y resulta que hay una comisión de previsión que en la Cámara de Diputados
que quiere modificar aquello y que se ha reunido y que da la sensación que esto está trabando un poco tratar el tema de esta ley ómnibus que se mandó y que no se pase a comisión. ¿Puede esa resolución que fijó para la mínima en 240.000 pesos la jubilación con los bonos, puede modificarse por una resolución de los diputados y los senadores? No por una resolución, sino por una ley. Bueno, con una ley, sí. No, aclaro esto. ¿Pero Si puede modificarse? Sí, lógicamente, porque pasa lo siguiente. El gobierno modificó una ley a través de un DNU. Sí. No a través de una ley.